Freddy. Ah, perfecto, creo que ya cogió. Sí, profe, ya se está grabando. Sí, ahora sí está grabando. Bueno, tengo que retomar el hilo de lo que les estaba comentando. Bueno, esta es la matriz y les estaba diciendo que voy a permitir que máximo dos personas la desarrollen, pero eso también quiere decir que si es un parcial final, pues el profe va a ser muy exigente. Más bien es una oportunidad para que saquen muy buena nota. La ventaja es que yo hoy la subo a la plataforma para ustedes, para el grupo uno. Ahí va a decir abajo, va a decir grupo uno parcial final. Yo creo que eso no tiene pierde. Y en ese orden de ideas, pues van a tener un tiempo suficiente para desarrollarlo. ¿El joven Jean-Pierre está por acá? Bueno, entonces hagamos el feedback con Sebastián. Sebastián, ¿me estás escuchando? Joven Sebastián. Aquí estoy, profe. Buenos días. Buenos días, Sebastián. Pues hoy con las limitaciones que tenemos de la plataforma, porque la veo que debe estar muy congestionada o algo así, o puede ser por el invierno. No me cabe ninguna duda que puede ser también eso. Sebastián, entonces yo hoy subo el parcial final, lo subo a la plataforma. Lo van a encontrar en la parte puro de abajo donde dice parciales y se va a llamar grupo uno parcial final. Perfecto, profe. Y ahora, Sebastián, voy a pasar ahora sí, espero, sin ningún tipo de contratiempo, a explicar. Sebastián, ¿están viendo la matriz, cierto? Sí, señora, ahí está la matriz puesta. Vale, listo. Entonces voy a explicarla. Entonces, como se dan cuenta, van a observar que hay espacios en gris. Esos espacios no se tocan. Esos espacios son para el profesor, por decirlo así. Pero los que están al frente son para ustedes, todo lo que sea en blanquito. Donde dice nombres, entonces, si es el nombre de quien lo haga individualmente, si es nombres, pero los nombres completos, nombres y apellidos. Abajo el nombre de la empresa que escogieron y la dirección y el barrio. Pero fíjense que está separado por slash. ¿Qué quiere decir? Que uno coloca empresa slash, dirección slash, barrio slash. Listo. Así se puede identificar muy fácilmente la empresa de ustedes. Vamos a ver qué recomendaciones se les hace aquí para este parcial. Se supone que el mercado se desenvuelve en mercados transparentes, competitivos. Eso es lo primero. Que para ustedes hay perfecta información, hay perfecta movilidad, conocemos los precios, o sea, ustedes pueden poner los precios de mercado, porque se supone que es un mercado transparente, que es competitivo. Conozco el número de competidores, conozco el número de empresas, puedo entrar y salir fácilmente del mercado. Ese es el supuesto que debe abarcar todo el parcial, desde el punto de vista microeconómico. Después dice, cualquier ejemplo debe aplicarse a la pregunta con un producto, servicio, insumo ofertado por la firma escogida. Entonces les doy un ejemplo. Si ustedes escogieron el éxito al 80, entonces escogen un producto, pero ojo con lo que les voy a decir, no puede ser el mismo producto para todas las preguntas, no. Por cada pregunta, un producto de la empresa que ustedes escogieron. Entonces, para la pregunta número uno o para la pregunta dos o tres, pues escogen productos diferentes. Entonces, en uno escogí pan Bimbo, que venden ahí en el éxito del 80. En otro escogí gaseosas Postobón Manzana, etcétera, etcétera. Pero en cada punto lo desarrollan con un producto, un servicio, un insumo de su empresa diferente. La letra debe ser Arial 11. Arial 11. Salvo los gráficos. Bueno, los gráficos, pues, por temas de amplitud, de espacio, pues ustedes verán qué tamaño le ponen para que se vea, pero al mismo tiempo no le ocupe mucho espacio. Deben ir numerados con anexos. Todos los gráficos, las tablas, si ponen logos, si ponen fotos, deben estar reseñados tipo APA. Es decir, en la parte superior colocan el número y el nombre de la foto, del logo, del gráfico de la tabla. Joven Michael Sneider Vergara, cuénteme. No, profe, qué pena, es que no la entendí que era o sea, toca incluir ahí gráficos y todo. Ya le voy a explicar cómo hacemos eso del gráfico. Listo, profe. Ya voy para allá. Aquí todo está fríamente calculado, joven Michael. Bueno.
Dice, deben ir como anexos. Ah, bueno. Entonces, Michael, mira. Espérate un momentico porque es que aquí no se alcanza a ver. A ver, a ver. Mira. Ustedes saben mejor que yo que las páginas de Excel tienen pestañitas aquí abajo. Entonces, Michael, por ejemplo, tú quieres colocar una gráfica, pero es un anexo. Entonces, si es de la pregunta número 1, colocas P1, espacio, anexo. Entonces, yo ya sé que si abro esta pestaña, la abro acá, aquí voy a encontrar un gráfico, Michael, y es el gráfico correspondiente a la explicación de la pregunta 1, que lo vas a hacer frente a la pregunta 1. Frente a la pregunta 1. Entonces, todos los anexos van aquí en pestañitas. O sea que pegaron. Ojalá lo hagan en Excel. Eso es muy sencillo de hacer. Yo les he aceptado durante todo el semestre hacerlo a mano, algunos. Pero si sus demás compañeros lo hacen, ¿ustedes por qué se van a atrasar en conocimiento? Yo no veo la razón para un pase al final que no hagan todos sus gráficos en Excel si el resto de compañeros ya lo está haciendo. Eso es muy sencillo. Es que eso es hacer una tabla, meter los datos y sacar el gráfico. Profe, una pregunta, qué pena interrumpirle. A ver, Michael. Ahí también en el anexo se pueden adicionar imágenes, ¿sí? Sí, las imágenes, pero Listo, todo profe. tipo referenciadas tipo Ah, APA. sí, claro. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces sigamos, Michael, a ver si alcanzo a responderle todo lo que tiene de preguntas. Arial 11, salvo los gráficos, deben ir numerados como anexos. Ya le expliqué a Michael cómo se manejan los anexos a través de las pestañas. Todas las respuestas escritas deberían estar dentro de la matriz. Si me responden con un anexo, o no lo pueden subir o no lo envían, yo eso no lo valgo. Por eso hay espacio aquí en Excel para que respondan. Ya les voy a decir cómo se hace eso. Pero no les acepto anexos por fuera de la matriz. No, a no ser que sean aquí pestañas dentro de la propio Excel. Bueno, no se calificará por fuera de la matriz. O sea, si me mandan algo, ese material se pierde. Cualquier punto desarrollado. La bibliografía utilizada debe estar dentro del texto y la columna respectiva. ¿Qué quiere decir eso, joven Michael y jóvenes? Que de pronto ustedes necesitan colocar una bibliografía, referenciar parte de su argumentación de un punto, de una revista, de un periódico, de un libro, no sé, de una página web, de un informe. Tienen que referenciarlo tipo APA dentro del texto. ¿Cómo se hace? Y eso los he dicho varias veces. Coloca uno al final, un corchete, un paréntesis, el apellido o el nombre de quien hizo el informe, coma y el año. Y esa misma referencia tiene que estar al lado derecho en una columna que ya les voy a mostrar, donde aparece todo lo que es la bibliografía. Entonces tiene que estar dentro del texto y en la última columna que ya vamos a observar donde van a aparecer todas las bibliografías. A ver, la presentación bibliográfica, gráficos, tablas, fotos, logos, tipo APA. Eso ya lo comenté. Se calificará ortografía, sea en inglés o en español, menos 0.1 cada error ortográfico. Si es un trabajo final, eso lo voy a cobrar. Pasarse o quedarse por debajo del límite de palabras se les contará por cada punto 0.5. Entonces, si se quedó corto, si se pasó en palabras de las que yo dije, le bajo 0.5 al final. Ahí le va a aparecer 0.5. Máximo 2 integrantes. Entonces, las respuestas se hacen en esta columna, todo esto que está acá. Fíjense la que yo les había hecho a ustedes. Ahí aparece la bibliografía. Ahí deben aparecer todas las bibliografías. Las separan con un slash, con un guión. Pero ahí deben aparecer todas. Dentro del texto deben aparecer y aquí al final. Y en la última columna dice nota. Pues es la nota que vale cada punto. Por ejemplo, voy a empezar por el revés. El primer punto vale 1. Es el que más vale de todos porque son 9 puntos. Aquí en esta columna debería ir la bibliografía de la pregunta 1. ¿Por qué aparece eso en negro? A ver. Fíjense lo que dice la pregunta número 1. Además vienen ya todas numeradas. ¿Cómo funciona el flujo circular de la economía? De un ejemplo cercano a la realidad. Pero fíjense que tiene varias subpreguntas.
Hágalo utilizando los términos en inglés, máximo 600 palabras, mínimo 300 palabras. Mi sugerencia, como cada pregunta viene dividida en subpreguntas, ustedes en lo que es el espacio para responder, colóquenle sus preguntas en negro y en negro o en negrilla, o sea que se resalte. Y la respuesta la hace en negro pero en color normal, sin resaltarlo. Por ejemplo, la primera pregunta, la primera parte dice, ¿cómo funciona el flujo circular de la economía? De un ejemplo cercano a la PUN. Aquí dice, el flujo de la funciona de esta manera. Y así con el resto de su pregunta. Fíjense que aquí les doy máximo 300 palabras y mínimo 300. Después viene la pregunta, ¿qué papel juega en el mismo la empresa escogida? Entonces, plurun la colocan aquí aparte. Pues hagámoslo como lo haría yo. Entonces aquí, ¿cuál es su relación con la familia de empresas? Máximo 500 palabras, mínimo 250. Entonces lo copio ese texto, me voy a la casilla de respuestas. Después de responder la otra pregunta, coloco la pregunta. La otra es su pregunta. La pongo en negrilla. Ya va a quedar. Y empiezo a responderla, pero no en negrilla. Entonces quito la negrilla de ahí. ¿Cuál es su relación con la familia y empresa? Mi relación con las familias. Dense en cuenta que ahí están respondiendo cada una de sus preguntas, pero yo sé dónde está la pregunta porque está en negrilla. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Esa pregunta dice, ya les dije, que máximo 500 palabras, mínimo 250, pues podemos dejarlo en número para que le quede más fácil a todos entender. Máximo 500 palabras, mínimo 250. Después vuelve y le pregunta, le dice, el modelo empresarial, ¿qué tipo de mercado? Profe, se le fue el audio. Sí, profe, yo tampoco lo escucho. Bueno. Profe, Sí, María Camila, ¿qué pasó? se le había cortado el audio, profe. Sí, hoy el internet, ya veo que hoy nos va a hacer sufrir ese internet, María. ¿Qué hacemos? Voy a hacer una cosa, voy a quitar la pantalla, voy a quitar. A ver, no sé si hay mejor el sonido. ¿Alguien que me confirme si me está escuchando? Sí, Sí, profe, profe, Sí, mejor. ahí se escucha un poco mejor. Bueno, listo, sí. Ustedes saben que no me gusta dar clases impersonales, pero si esa es la solución, lo hacemos. Les estaba comentando, la siguiente parte decía, ¿qué papel juega en el mismo la empresa escogida? Nombre, razón social, ¿por qué se escogió esta empresa? Está preguntándole. Ahí es donde van a decir, ¿por qué escogieron su empresa? ¿Cuál es su relación con las familias y empresas? Eso ya es en el dibujo, ¿no? En el gráfico de renta. Ustedes saben que ahí deben explicar cuál es la relación con las familias y las empresas a través de los mercados, del product market y del source market. Esa es su pregunta, vale 500, máximo 500 palabras, mínimo 250 palabras. Después dice, el modelo empresarial, ¿qué tipo de mercado desarrolla y qué papel juegan? Eso ya lo saben responder ustedes sobrado. Es decir, lo que está preguntando ahí es, ¿su operación, su gestión se hace virtualmente? ¿Se hace físicamente? ¿Se hace mixto? Entonces tienen que explicar paso a paso cómo funciona ese mercado, sea virtual, físico, mixto. Explique con un bien y servicio, pues ustedes saben que todas las explicaciones de cada punto tienen que utilizar un bien o un servicio diferente al que escogieron en el punto anterior o en los puntos anteriores. Adicionalmente, explicar cómo finaliza la transacción, cómo se cierra la transacción.
Máximo 600 palabras, mínimo 250 palabras. Después, otra su pregunta. ¿Qué flujos se crean en este modelo y qué papel tienen? Ustedes ya lo saben, flujo real o flujo monetario. No, mire, profe, se crea el flujo real de esta manera. El flujo monetario se ve en esta parte. Explique con un ejemplo específico. Explicar ambos flujos, el real y el monetario, de una explicación minuciosa. Es decir, qué contiene cada flujo, hacia dónde va, en el gráfico, por ejemplo, las flechas de qué color son. Perfecto. De una explicación, máximo 600 palabras, mínimo 250 palabras. ¿Qué aportan los mercados de factores de producción? Usted ya lo conoce. Resource Market. Lo mismo, actúa virtualmente, físicamente, actúa de un ejemplo concreto. Explicar de manera minuciosa el mercado. Máximo 600 palabras, mínimo 250 palabras. Todo se responde acá. Si hay anexos, como lo vimos con el joven Michael, usted coloca una pestañita que se llama P1 anexo y yo voy y miro ahí. Pero la respuesta tiene la casilla. Aquí solamente debe haber gráficos o fotos. Aquí en esta parte, si lo necesita, claro. ¿Alguna pregunta sobre la pregunta número 1? Bueno, ya sabemos que esa pregunta vale 1. Vamos con la pregunta número 2. Definición de microeconomía. Cite un autor o una autora. Justifique por qué su escogencia. Porque es que esta persona hizo esto, conoce esto. Por supuesto que sea idóneo esa persona, que no me digan, profe, es mi tío. Mi tío él recuerda muy bien sus años de estudio y pues me ayudó. No, no, no. Tiene que ser una persona que haya escrito sobre el tema, haya investigado, tenga un libro, tenga una investigación sobre este tema. Su empresa se encuentra analizada dentro de esta definición. ¿Qué quiere decir? Fíjese que jóvenes, y creo que ya les ha pasado a uno cuando busca definiciones. Hay definiciones de micro muy centrado a la empresa, al tipo de empresa, al tipo de mercado. Dentro de la definición de lo que diga la definición, tienen que identificar dónde está su empresa. Ah, de mi empresa es esto. Profe, dice que son mercados grandes o son mercados pequeños. Ahí dice, esa es mi empresa. Porque mi empresa pertenece a un mercado pequeño, no porque mi empresa es tal cosa. O sea, dentro de la definición, tienen que identificarme dónde está su empresa. En esa parte de definición. Profe, está ahí en esa parte. Listo. Máximo 400 palabras, mínimo 300 palabras. Ya saben que tienen este espacio. Claro, si necesitan agrandarlo, jóvenes, pues por eso es el Excel. Él se flexibiliza de acuerdo al temario. O sea, porque solamente me ocupo de eso. No. Él se flexibiliza y ustedes lo adaptan. Aquí tienen espacio para la bibliografía. Este punto vale 0.3. Punto número 3. Explique la relación Q igual a F de P en la función de demanda. Ustedes ya saben cuál es esa relación. Saben qué significa matemáticamente y saben qué significa microeconómicamente. Eso es lo que estoy pidiendo ahí. Utilice su empresa para entender la misma con un ejemplo. Entonces, profe, mire, esa relación dice que variaciones de precio me afectan la cantidad. Yo escogí el éxito del 80. Quiere decir que cuando los precios eh, del pan suban, como el pan es un bien normal en el éxito, pues esperaría que se venda menos pan. Ah, muy bien. Listo. Máximo 300 palabras, mínimo 200 palabras. Esa es su pregunta, ¿no? Entonces, vamos acá para que no se nos olvide cómo se responde esto. Entonces, lo mismo, fíjense. Lo copiamos, vamos aquí al texto, a donde se responde. Esa es una pregunta. Ah, aceptar. Listo. Bueno, tenemos aquí problemas hasta con el Excel hoy. Bueno, pues ustedes lo hacen y corrigen lo que, tal vez por lo que es un texto solamente de lectura. Pero bueno, no importa. Entonces ustedes lo hacen en su casa de esa manera. Voy a volverlo a intentar, pero si no ustedes lo hacen. Vamos a ver si aquí me coge. Ah, sí me cogió. Listo. Entonces,
Coloquemos el explique y ya saben, lo que hacen después de formular la pregunta es colocarla en negrilla y responderla en el color original. Entonces, la relación es, listo. La pregunta la dejan en negrilla. Perfecto. Después dice, eh, con su empresa como ejemplo, explique un caso donde especifique la existencia de un bien, servicio, insumo normal de esta. Ya sabemos que es un bien normal, que cumple la ley de demanda. Entonces, escojan un bien, un insumo, un servicio de la empresa de ustedes que cumpla con la ley de demanda. Profe, mire, escogí tal porque, pero fíjese que les dice algo. Explíquelo, pero dibuje la función para argumentar su ejemplo. Ceteris paribus los precios. ¿Eso qué quiere decir? Que hace una función de demanda con un plano cartesiano y lo único que varía son los precios. Y si es una función de demanda normal, quiere decir que cuando suban los precios, disminuye la cantidad. Cuando bajen los precios, aumenta la cantidad demandada sobre la curva de demanda. Es lo que tienen que explicar y hacer el dibujo. Ya saben, entonces yo pondría aquí P, a ver, esta es la pregunta. Pondría por acá P sub 3, entonces anexo, cambio de nombre. Entonces pondría P sub 3 anexo. Yo ya sé que ahí va a estar la gráfica de demanda, por ejemplo. Listo. Explique un desplazamiento a la derecha y otro a la izquierda de su bien servicio de su empresa de la curva de demanda donde los precios permanezcan constantes. Acá es ceteris paribus, por ejemplo, el aumento del mercado, ceteris paribus, el cambio climático, etcétera, etcétera, que desplaza en un caso la función de demanda a la derecha y otro a la izquierda. No es necesario abrir em, otro anexo ahí adicional. Aquí mismo es que yo sé que un número para yo identificar, decir, ¿de cuál me está hablando? En la respuesta, uno coloca ver anexo P3 o P3 anexo, gráfico 3, gráfico 5, que se llama de tal manera. Y hoy lo busco. Bueno, perfecto. Máximo 400 palabras, mínimo 300 palabras. Explique un desplazamiento a la derecha y otro a la izquierda de su bien servido de la curva de oferta, donde los precios estén constantes. Lo mismo. Ustedes ya saben, puede ser por tecnología, puede ser por el costo de los insumos, etcétera. Pero me explican un caso a la derecha y otro a la izquierda. Ya saben, lo hacen en el mismo anexo. P3 anexo, ver P3 anexo. Coma, gráfica, ya sería la gráfica como 7. Gráfica 7 que se llama de tal manera. Y yo voy y miro la gráfica 7 que se llama de tal manera en el P3 anexo. Colocan las preguntas parciales en negrilla y las responden de color normal. Aquí al lado las referencias bibliográficas si utilizaron. Y por supuesto la nota de ese punto que es 0.5. 0.5. Bueno. Pregunta número 4. ¿Alguna pregunta de la pregunta número 3? Con todo y cambio de voz Profe, del profe. disculpa, es que estaba Sí, alzando la mano. Miguel, dime. Profe, digamos, a mí me gusta usar demasiado Paint, pues, para hacer las gráficas, porque creo que es fácil hacerlas. ¿Se puede hacer por ahí, pues, y copiarla y pegarla ahí en el Excel? Sí, claro, en el anexo, claro. Ah, ok, sí, la referencia igual, todo. Vale. Sí, exacto. Las referencias pones, por ejemplo, ya si en el pasado hiciste, por ejemplo, en el pasado punto hiciste 3 gráficas. Entonces, esta será la gráfica número 4. Y le pones un nombre. Y listo. ¿De acuerdo? Ah, vale, profe, sí, sí, gracias. Bueno, jóvenes, sigamos con la pregunta número 4. Con un ejemplo desde la empresa escogida, explica una situación de equilibrio de oferta y demanda.
En el mismo gráfico, dibuje una situación de escasez y otra de abundancia. Explique cada una con ejemplos diferentes y cómo y por qué se corrigen dichos puntos de desequilibrio en el mercado. Aquí son varias preguntas. Les en cuenta ustedes. Lo mismo, ya saben, las copian, pasan a la columna siguiente, colocan la pregunta, punto, y empiezan a responder. Entonces, yo respondería, la situación de equilibrio se presenta en el punto A, eso sí lo dicen ustedes, ¿no? Pero yo diría que en el punto A. Es porque me quedó en mayúscula. Entonces, la situación de equilibrio, se observa en el punto A, donde tal cosa. Como estas son las preguntas, esto lo pueden dividir en subpreguntas, ¿no? Porque es que son varias preguntas. Les puse de una a todas, pero a ver, aquí, por ejemplo, en el mismo gráfico, una situación de escasez y abundancia, yo eso lo explicaría por aparte. Lo mismo, tendrán que hacer ahí un anexo, entonces tendrán que hacer un P4 anexo, por decir algo. Ya irán como en la gráfica número 8. Le pondrán el nombre y la fuente. Y la explicación sí me la dan acá en esta parte. Ya saben. Columna siguiente, aquí ponen la bibliografía, que es la misma que utilizaron dentro del texto, debe estar al final. El punto vale 0.5. ¿Alguna pregunta sobre la pregunta número 4? Bueno, listo. Pregunta número 5. ¿En qué tipo de mercado está su empresa desde el punto de vista de la oferta? Con dos argumentos justifique su respuesta. Monopoly, Perfect Competition, Oligopoly, que puede ser modalidad cartel, Monopolistic Competition. Y eso es lo que tienen que hacer. Escogen una de esas modalidades y me justifican con dos argumentos por qué está en ese mercado. Máximo 500 palabras, mínimo 250 palabras. A ver, listo. Sexta pregunta. Escoja un bien, servicio o insumo de su empresa. Ya saben que tiene que ser diferente al que tomaron el resto de preguntas. ¿Qué valor tendrá su elasticidad y por qué? Entonces, ustedes hacen una fórmula matemática la que quieren. Ojo con el valor absoluto, ojo con cómo se escribe, cómo se hace la fórmula de elasticidad. Se multiplica cada uno por 100, arriba, abajo. Los porcentajes se anulan y al final da un valor. Entonces, por ejemplo, usted les dio 0.4. Y dice, justifique su respuesta con dos argumentos, uno matemático y otro microeconómico. Profe, dio 0.4, es menor que 1, es un bien matemáticamente relativamente inelástico. Microeconómicamente lo que quiere decir es que es un bien de primera necesidad. Es decir, son bienes que tienen muy pocos sustitutos y son necesarios para vivir con ese bien o ese servicio. Ah, perfecto. Dice, dibuje la gráfica de su función de demanda respectiva. Me imagino que le va a dar una gráfica de demanda un poco recostada contra el eje vertical. Es relativamente elástico, inelástico, totalmente elástico, unitario. Ustedes me dirán cuál de esas posibilidades es. Máximo 400 palabras, mínimo 200 palabras. Esta pregunta vale, a ver, 0.5. Bueno. Con una función de utilidad, pregunta número 7. O sea, tienen que colocar ahí en esa pregunta la curva de presupuesto y la curva de indiferencia. Y al lado una función de demanda o curva de demanda. Dibuje el caso de un bien, servicio o insumo de empresa que cumpla la ley de demanda. Explique el caso y dibújelo. Utilice el efecto precio con tal fin. Yo creo que eso sí lo sabemos hacer. Pues, alguno de los bienes en su gráfico le va a dar el efecto precio. Y claro, la curva de presupuesto se va a mover en el eje.
del bien que no modifica el precio. Eso en cuanto al gráfico de la curva de presupuesto y la curva de indiferencia, que seguramente al trasladarse va a favorecer o desfavorecer el nuevo punto de equilibrio, el comprar más o menos de un bien. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que el efecto precio que ustedes escogieron es subir los precios de Coca-Cola de 250 mililitros. Y en el otro lado tienen Pepsi. Pepsi de la misma... no, pero eso está mal ese ejemplo porque es sustituto. A ver. Y al otro lado tienen ustedes Ponqué Ramo. Ponqué Ramo de los pequeños que vale entre 800 y 1500 pesos en la calle. Y en el Ponqué Ramo no varían los precios, o sea que la curva de presupuesto no varía ahí. El punto no cambia de donde está. Pero si suben los precios de la Coca-Cola, lo que va a pasar con la curva de presupuesto es que la curva de presupuesto va a estar por debajo de la que tenía originalmente, porque ahora va a comprar menos de ese ponqué. El punto óptimo es el que cambia, porque si antes de que pasara eso consumía una cantidad determinada de ponqué y de Coca-Cola, ahora que le subieron los precios a la Coca-Cola, el punto óptimo va a demostrar que usted en ese nuevo punto óptimo, aunque baja la línea de presupuesto, va a consumir más de ponqué y va a sustituir ese más de ponqué con menos de Coca-Cola. Al lado va a ser la función de demanda. Ceteris paribus los precios de la Coca-Cola. Entonces en el eje vertical irán los precios de la Coca-Cola y en el eje horizontal la cantidad de Coca-Cola. Y ahí debe verificarse exactamente lo mismo, pero bajo esa función de demanda, lo que usted dibujó y explicó en el gráfico de la izquierda. Ese ejercicio ya lo hicimos, lo hacen con efecto precio. Lo mismo, lo explican aquí al lado. Aquí dice la grafía, fíjense que ese punto vale 1. Solamente hay 2 puntos que valen 1 en este parcial final. Bueno. ¿Alguna duda con respecto a la pregunta número 7? Pregunta número 8. Con una función de utilidad y otra de demanda. Es decir, nuevamente le están pidiendo a ustedes las mismas dos gráficas. Una función donde aparezca a mano izquierda la función de utilidad, es decir, línea de presupuesto, curva de indiferencia, y al lado deriva la función de demanda. Dibuje el caso de un bien, servicio, insuma de servicio y de inferior. Explique el caso, dibújelo, utilice el efecto renta. No se les olvide que con el efecto renta, la demanda se desplaza a la derecha o hacia la izquierda. Aquí, a diferencia del punto 7, la función de demanda no explica los cambios sobre la curva de demanda, no. Es efecto renta. Se hace la curva de demanda y se desplaza, sea lo que ustedes expliquen, a la derecha o a la izquierda. Si el efecto renta, que puede ser por salarios, por comisiones, por todo lo que ustedes saben, por la mesada, es positivo, la función de demanda resultante se desplaza hacia la derecha ceteris paribus, la renta. O sea que los precios deben permanecer constantes, ahí los precios no varían. De hecho, en su curva de indiferencia y en su presupuesto, recuerden que en estos casos la curva de presupuesto se desplaza hacia la derecha y la pendiente no cambia. Y no cambia porque los precios no cambian. Aquí es la renta la que cambia. El caso inverso es lo mismo. Si la renta disminuye por comisiones, porque los arriendos bajaron, por mesada, la función de presupuesto se desplaza hacia la izquierda con la misma pendiente y la resultante a mano derecha es un desplazamiento de la función de demanda hacia la izquierda. Pues ahí es ceteris paribus la renta o los ingresos. O sea que los precios de ese bien permanecen constantes. Ese punto tiene también su bibliografía, si la necesitan, vale 0.5.
Finalmente, el punto número 9. ¿Alguna pregunta del punto número 8? Bueno, punto número 9. ¿A qué tipos de empresa pertenece la suya? Con dos argumentos dibuja el caso. No, con dos argumentos justifica la respuesta. ¿Qué es una función de producción? Bueno, esto lo vamos a ver a partir de hoy. Entonces, hasta donde veamos la función de producción, pero para entender la función de producción, pues hay que hablar de empresa, vamos a repasar algunos términos de empresa, qué tipos de empresa hay. Entonces, una empresa puede ser o puede corresponder a varios tipos de empresa, sí, empresa, porque vamos a ver por ahí unos 6, 7 criterios de tipos de empresa, que por tamaño, que jurídicamente, que por sector. Entonces, una empresa puede ser del sector primario y puede ser una SAS al mismo tiempo. Entonces, ustedes explican los criterios que escogieron y por qué su empresa entra dentro de ese tipo de empresas. Y explican qué es una función de producción, que eso es lo último que vamos a ver. La función de producción es igual que la función de utilidad, pero la diferencia de la función de utilidad no se habla del consumidor, sino del empresario o productor. Marshall, ustedes saben que tiene una manera muy interesante de analizar las cosas, que hoy en día se está evaluando. Ustedes lo saben, para Marshall, el consumidor siempre quiere maximizar su satisfacción, siempre. Y el productor siempre quiere maximizar sus ganancias y minimizar sus costos. Ustedes ya lo saben, lo hemos hablado y lo... Profe, Profe, se le fue otra vez el audio. la voz. Profe, no se escucha.
Muchachos, se pueden cambiar de clase, el profesor está en otra reunión. Bueno, hizo otra reunión.